Hola, ¿cómo están? Un gusto de encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a meditar en un pasaje del Antiguo Testamento, en Primera Reyes 17:8. Vamos a hablar acerca del profeta Elías, que fue muy importante en la historia de Israel. Era un profeta de Dios. Un profeta es una persona, un instrumento, un siervo que recibe revelaciones de Dios, inspiraciones de Dios y predice en relación a lo que Dios quiere decir al pueblo o a una persona. Es un representante de Dios. En ese momento Elías era un representante de Dios. Elías vivía en Tisbé, en Galaad, al oriente del río Jordán, pero pertenecía al territorio de Israel. Y esta historia, este relato, va a suceder no en Israel, sino fuera, en un lugar extranjero, un territorio extranjero. Va a ser Sarepta, que pertenecía a una ciudad fenicia de Sidón, en el mar Mediterráneo, cerca del mar Mediterráneo, que ahora es actualmente el Líbano. No va a ser solamente acerca del profeta Elías, porque también va a ser un personaje principal, una mujer, una viuda. Elías estuvo viviendo en la época del rey Acab y su mujer, que eran muy malvados. Yo supongo que la mujer debe haber sido más mala que Acab. Y había introducido en Israel ídolos falsos, dioses falsos, y el pueblo adoraba, ella los motivó a adorar. Entonces, por esa razón, Dios envió una sequía para que suceda durante 3 años. Y después de que Elías, porque Elías fue el que predijo, por orden de Dios, el Señor lo mandó a Sarepta para sacarlo de ese lugar. Primeramente estuvo en el arroyo de Kerit para que tuviera agua, y los cuervos, dice la Biblia, yo he ordenado, dijo el Señor, a los cuervos que le dieran de comer de día y de noche. No es sorpresa, porque Dios ordena las cosas, ordena la creación, porque les pertenece. Todo le pertenece, o sea que la creación le obedece, le hace caso a las cosas que Dios dice. Es el soberano. Entonces, después de eso, se seca el arroyo y le dice el Señor que vaya a Sarepta, esta ciudad que decíamos recién. Y yo he ordenado, dice, a una viuda para que te dé de comer, te alimente. Bueno, Elías habrá pensado, el Señor me habrá reservado una viuda que sea pudiente, que tenga su despensa bastante llena, las ropas, para que yo, el profeta de Dios, esté pasando un buen momento. Pero cuando él llega a Sarepta, sale una mujer a recoger leña. Entonces, las señales le dieron a Elías que debe haber sido esta, la viuda que el Señor le había dicho. Entonces le pide un poco de agua a esta señora, a esta mujer. Dice, por favor, ¿me puedes traer un poco de agua? Sí, cómo no, le dijo la viuda muy amablemente. Cuando iba a buscar, le dijo, y también tráeme un poco de pan. Le tocó el corazón a la viuda, pero mal, porque era su necesidad. Estaba pasando un momento difícil, como todos, pero un poco más por ser viuda, y tenía un hijo también. Así que era una situación difícil. Le dice ella, es que yo tenía solamente un puñado de harina y un poco de aceite para hacerme un pan para mí y para mi hijo y dejarnos morir. Y él le dijo, bueno, pero primero tráeme a mí y después van a comer ustedes. No sé, nosotros pensamos humanamente, Dios ordenó que esta viuda le diera de comer al profeta cuando sabemos que una viuda siempre necesita ayuda, y más en estos momentos de escasez y de pobreza.
La economía estaba quebrada, había sequía, pero los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos del hombre. ¿Quién le puede dar un consejo a Dios? ¿Quién le puede decir, ¿qué haces? Y así fue, yo he ordenado, estaba todo para hacerse. Dios ya había provisto todo. Y la viuda entró en una encrucijada. ¿Qué hago? Pero si yo no conozco a este hombre, él me dice, no temas porque no te va a faltar nada. Y no va a escasear la harina ni el aceite durante el tiempo que dure la sequía. Pero yo no lo conozco a este hombre. No sé quién es un extranjero, no es un familiar. Si yo le doy, me quedo sin nada y nos morimos con mi hijo. De todas maneras me voy a morir porque un pedazo de pan hasta cuando me alcanza. Y si él me está diciendo la verdad, pero si me miente, estaba en todas esas operaciones mentales, pero definitivamente le da el pan. Y sale lo que dijo Elías, era verdad, era un profeta de Dios. Y no escaseó la harina ni el aceite, sino que tuvo en abundancia durante todos esos años de sequía. Y en este momento viene a mi mente el versículo que dice, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. El representante de Dios es Dios mismo, era Dios mismo en ese momento, porque Dios hablaba por medio de los profetas. Primero dale al profeta, primero dale a Dios, y después vos. Y vas a tener, cree al profeta, créele a Dios, y lo demás se va a dar por añadidura, y fue real, fue así, tuvo en abundancia. Pero podemos pensar, primeramente, yo veo en esta situación tres cosas. Veo una necesidad extrema, una incertidumbre y una desesperanza en la situación de la viuda. Esta viuda tenía una necesidad extrema. Era pobre, era sola, tenía un hijo, estaba en medio de la sequía, había una economía quebrada y nadie tenía nada. No tenía recursos para comprar lo que podría conseguir, pero caro. Estaba en una necesidad extrema. Si nosotros vamos paralelamente a nuestra vida, a nuestra realidad, nosotros podemos estar en una necesidad extrema, pero extrema. Podemos tener falta de trabajo, podemos pasar momentos difíciles de pobreza, de necesidad material, tener hijos. Podemos estar con problemas en el matrimonio, problemas con los hijos y los hijos con los padres. Tengo que tomar una decisión drástica que me va a afectar el futuro, mi destino, el resto de mis días. Y no sé qué hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Tengo adicciones y sufren mis padres. Yo también. Y es una necesidad extrema. ¿Qué puedo hacer? Esa es nuestra realidad hoy. Vamos a la viuda. La viuda tenía incertidumbre. Número 2. ¿Qué hago? ¿Cómo busco trabajo? No puedo buscar trabajo, tengo a mi hijo. Todo está mal. ¿Qué hago? ¿Cuándo va a llover? ¿Qué voy a esperar? Una incertidumbre. ¿Qué me espera? Nosotros también tenemos incertidumbre. ¿Dónde voy a buscar trabajo en medio de esta pandemia, de esta cuarentena? Todo se cierra y yo quiero que se abra algo para mí. ¿Qué hago en este momento de adicción? Voy al tratamiento, pero no quiero. ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Cómo salvo mi matrimonio? ¿O tengo que romper mi matrimonio para salvar mi vida? ¿Qué hago con este encierro que estamos viviendo todos? No aguanto más. ¿Cuánto dura esto?
¿Hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Es cierto lo del virus? ¿No es cierto lo del virus? Nos estamos volviendo locos. Una incertidumbre total. La economía, ni hablar. Incertidumbre. No veo nada seguro. Pero después de la incertidumbre viene la desesperanza. ¿Qué dijo la viuda? Estaba por hacer el pan y nos dejamos morir. ¿Qué esperó? ¿Qué esperaba la viuda? ¿Que alguien golpeara la puerta de su casa y le trajera algo? Cuando nosotros tenemos necesidad extrema, incertidumbre, nos viene la desesperanza. La desesperanza nos quita toda motivación. No tengo ganas de nada. Se me acabó el deseo de luchar. No veo un panorama alentador. ¿Qué espero? ¿Que se me deslice mi vida al camino por donde vaya? No tengo ganas de luchar. Eso decía la viuda. Pero hay esperanza y hay Dios. Hay Dios en Israel, hay Dios en la tierra, aquí. ¿Qué tenía que hacer la viuda? Dos cosas importantes que ya lo vimos. Primero, creerle al profeta, creer a Dios. ¿Qué es creer? Tener fe, creer que me dice la verdad. Y Dios no miente. Dios dice que tu problema va a tener solución. Dice que tu tristeza va a pasar. Vas a tener consuelo en medio de esta tristeza, de lo que está pasando, de esta pérdida. ¿Le crees a Dios? ¿Probaste con la fe como hizo la viuda? ¿Qué hago? ¿Me dejo morir? ¿Me entrego? No tengo más motivación. No hay un motor que me vaya a correr y hacer caminar la vida, me mueva la vida. Pero tenía dos cosas. Una, creerle a Dios. Y la otra, entregar lo que tenía. Después de la fe es la acción, entregar lo que tenía. ¿Qué tenía la viuda? Un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Qué tenés vos? ¿Qué te queda a vos y a mí? ¿Tenés un puñado de esperanza? ¿Tenés un puñado de sueños? ¿Tenés un puñado de ideas? ¿Tenés un puñado de dignidad? ¿Tenés un puñado de fuerzas? Si tenés algo, tenés mucho, porque en las manos de Dios lo va a multiplicar, como en el caso de la viuda que tuvo en abundancia. ¿Qué tenés que tener? Fe, tenés que creer, porque Dios te va a poner la motivación nuevamente para que empiecen a despertar los sueños, empieces a tener nuevas ideas en medio de este momento difícil de economía. Y Dios va a suplir tus necesidades. Tenés que tener fe y tenés que entregar ese poco de cosas que tenés. Busca el reino de Dios y se da por añadidura. Ahora dice Dios, yo he ordenado, Elías. Dios ha ordenado lo que va a hacer con tu vida y desde el cielo ya está todo hecho. Falta que vos le des la fe y el puñado de lo que tengas para que aquí en la tierra se opere lo que Dios ha provisto. Hoy entregale esa fe y no te reserves para vos ese puñado de lo que tengas, porque en las manos de Dios es mucho. Y si vos le entregas eso, vas a tener en abundancia y vas a tener lo que Dios ha ordenado para vos. Ahora, que se haga lo que tiene provisto Dios, lo que tiene pensado Dios, que se haga hoy en la tierra. Nos vemos en la próxima.